tema que el Padre nos va a compartir será el número 7 del Catecismo. Sin duda alguna es el mejor número para empezar, ¿no? En este día enfocado a nuestro objetivo, que es la catequesis, ¿no? Así es. Bueno, mi hermano, pues en ese numeral vamos a ponernos de una vez en las manos de Dios y vamos a iniciar el programa inmediatamente. Adelante, mi hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedan en las mejores manos aquí con el Padre para que hagamos juntos este desarrollo del número 7 del Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, de verdad, Juan, gracias. Y Leo, yo creo que con Leo tienen para que les explique bien el catecismo y lo hemos oído en todo este año, profundizar en él. El tema de hoy es transmitir la fe, en el prólogo del catecismo, es el número 7, y nos dice lo siguiente: la catequesis está unida íntimamente a la vida de la Iglesia. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, más aún, su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios, dependen esencialmente de ella. Así que el catecismo realmente es parte fundamental de nuestra vida. La Iglesia no puede crecer sin el catecismo, para decirlo más claramente, que necesitamos de él, porque es como las herramientas, la alegría, la base para nosotros poder caminar y comprender mejor el misterio y celebrarlo. Así que sería peligroso que decir que la Iglesia puede crecer sin catecismo. Así que sería simplemente recibir algo y no saborearlo. Y hay que saborear el misterio, hay que tener esa vida de Cristo. Así que es muy bonito, y el mismo catecismo nos lo dice, que cada vez vemos crecer la Iglesia y bautismos, y la alegría de saber de que un hermano nuestro abraza la fe, pero en realidad, más que ese crecer en número, debemos de crecer en esa sabiduría, en ese conocimiento, en ese entendimiento de lo que es el encuentro con Cristo. Así que la Iglesia tiene que estar siempre atenta a los sacramentos, pero tienen que ir realmente tomados de la mano. Así que yo creo que Leonardo les ha explicado muy bien durante todos estos días, cuando va dando las catequesis, cómo es esa profundidad de la vida, y uno se va dando cuenta cada vez más que poco sabemos y que tenemos que profundizar más, como cuando uno está preparando, con lo que es ejemplo, las homilías, y vaya, cada 3 años se repiten en la Iglesia los ciclos, y uno se da cuenta, a medida que uno va profundizando en un evangelio y lo va tomando, uno se da cuenta que siempre hay algo nuevo para poder anunciar, para poder decir, y uno descubre esa grandeza de la palabra de Dios cada día. Así que la necesidad de recalcar el catecismo debe ser continua. Nunca podemos darnos ya como bien formados, que ese es uno de los grandes peligros que tenemos los cristianos. Ya me bauticé, ya me casé, ya tengo los sacramentos, ya estoy listo. Y en realidad no. La vida es un encuentro total con Dios cada día. Por lo tanto, hay que profundizar y hay que saber de verdad qué es ese encuentro con Dios. Así que en la vida ahí, y tenemos que caminar. Y el mundo a veces trata de quitarnos esa alegría de la fe, pero debemos de verdad caminar. Así que vivimos en una sociedad que está
siempre tratando de quitarnos la fe. Y nosotros tenemos que vivir en esa sociedad que secularizada y viviendo su vida sin un sentido, sin un horizonte, pero nosotros tenemos que estar ahí pendientes. Así que este número del catecismo lo que nos ayuda es a descubrir que la iglesia tiene una necesidad de un crecimiento interior y también de un mantenimiento que le es dado gracias a la catequesis. Y cuando hablamos aquí de mantenimiento, esa palabra mantenimiento es bien interesante, porque nosotros podemos tener, y coloquemos ejemplos de la vida cotidiana, nosotros podemos tener un carro, y al carro tenemos que estarle cambiando aceite, echando gasolina todos los días cuando se nos acaba, hay que estarle revisando la batería, que las llantas, y todos esos detalles son también aquellas cositas que nosotros tenemos que mirar de cómo cuidar nuestra vida. Por lo tanto, al cuidar nuestra vida, necesitamos hacer esa vida interior mantenimiento. No lo podemos hacer si no conocemos el catecismo, porque el catecismo es aquel que va limando y va puliendo nuestra vida en relación con Dios. Es por eso pues que los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Y lo vemos cuando el Papa, como cabeza universal de la iglesia, nos va colocando unos temitas cada año para reflexionar. Y esos temas que nos coloca para reflexionar el Santo Padre son para que nosotros vayamos de verdad a ese contenido y lo vivamos de mejor manera y vayamos aprendiendo todo aquello que es la vida como tal de la iglesia. Así que la catequesis siempre ha sido importante en la historia de la iglesia. Entender el presente no sería posible sin conocer la historia. En la iglesia, la historia está relacionada con el presente. ¿Y cómo entender ese presente? Porque ahí es donde uno dice, pero todos los días vamos avanzando. El presente es, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si yo de verdad quiero vivir esa vida plena en Cristo, debo conocer. Por lo tanto, debo ir al principio donde ese amor de Dios fue derramado y ese entenderle en ese camino, cuando Él estuvo acá físicamente caminando por las tierras de Jerusalén. Esa alegría es la alegría plena para nosotros. Así que fijémonos bien, amigos, en ese término que usa hoy el catecismo, renovación, porque nosotros por cultura solemos entender otra cosa distinta sobre la palabra renovación de lo que se entiende realmente en la iglesia. Renovación es, esta oficina está ya viejita y los muebles están muy usados, pues renovación es quitemos todas las sillas, una mesa nueva, y eso es renovación. Y realmente aquí vamos a comprender un poquitico la palabra renovación dentro de la iglesia. Así que renovación como sinónimo en la vida cotidiana es secularización, demundanización, y obviamente esto no es lo que significa la palabra renovación dentro de la iglesia. Renovación es volver a Cristo. Esa es realmente la alegría de lo que es renovarnos en espíritu y en vida en Cristo Jesús. Por tanto, la iglesia por renovación no entiende adaptarse a la mentalidad del momento presente, pensar conforme al mundo. La iglesia es aquella que va iluminando, y a mí me gusta mucho dar esta expresión. Los vasos sagrados siempre serán los mismos en cada época y en cada momento de la historia, y nadie los puede desformar. Es Cristo mismo presente en la historia. Por lo tanto, esa renovación es en Cristo. Por lo tanto, el ideal de la iglesia, nuestro ideal es cristianizar el mundo, no mundanizar el cristianismo. Por lo tanto, es la vida.
¿cómo yo puedo llevarle al mundo esa presencia de Cristo hoy? Eso es lo que hace la iglesia, y ese es el riesgo de que la iglesia se secularice, porque a veces con todo esto que va y el mundo corre realmente, y entonces cuando se vienen a decirle a uno, padre, es que tenemos que renovar, es que tenemos que hacer esto, es que tenemos que hacer lo otro, sí, hay que renovar, hay nuevas dinámicas, hay nuevas formas de llevar la catequesis, hay nuevos instrumentos, pero el fundamento como tal, Cristo, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, hay que vivir esa alegría de encuentro con Dios. Hay muchos que bajo ese pretexto, y de verdad eso es lo que a uno le da tristeza en el camino, hay muchos que bajo ese pretexto de acercarse a esa realidad y de mirar todos esos cambios y la situación del mundo, en el fondo lo que hacen es secularizarse, y no podemos perder a Cristo en la interioridad y en nuestra espiritualidad. Así que la clave está en el que un cristiano debe encarnarse. Y eso quiero expresarlo y volverlo a repetir. La clave está en que un cristiano debe encarnarse en este mundo, insertarse en él, vivir presente en él, pero sin secularizarse. Así que vamos a meternos en el mundo. Vivan en el mundo, Dios no nos ha sacado de él, pero como si no estuvieran en él. Es la vida, cómo meterme en ese mundo y cómo vivir esta vida de experiencia con Dios sin que los demás cambien ni afecten mi vida y mi relación con Dios. Porque como dice el Evangelio en Mateo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Así que la esencia del cristiano es Cristo vivo en cada persona, Cristo vivo en ese hombre, en esa mujer, en ese cristiano en medio del mundo, sal de la tierra. Así que todos van a saborear la vida de Cristo a través de la persona, a través de ese cristiano que camina. Entonces, encarnarnos. Esa palabra, encarnarnos, es verdaderamente vivir en el mundo, sí, encarnarme, sí, vivir de cerca todo aquello que va sucediendo, las situaciones, las luchas, sus alegrías, sus preocupaciones, sus sufrimientos, pero sin secularizarnos. Así que, vaya, toda la historia de la iglesia ha sido en medio de tantas luchas y tantas problemáticas, del hombre, de los conflictos entre naciones, de nuevas ideas, de nuevos planteamientos, de querer también en muchas ocasiones, y casi se puede decir que siempre, de eliminar a Dios de nuestra vida. ¿Y qué hacer? Bien, pues ahí viene esa alegría del cristiano vivo en medio del mundo. Así que renovación, lo que entendemos es volver a los orígenes. Es volver al amor primero, redescubrir las raíces bautismales, es decir, ir a lo esencial, intentando purificar todo lo que se nos ha ido dividiendo por el paso del camino que nos aleja del origen, Cristo. Así que miren qué renovación, cuando nosotros hablamos secularmente en la vida, es cambio y vuelvo y empiezo. Si la habitación está vieja, cambio de cama, cambio de colchón, cambio de cobijas y nuevos elementos en una habitación. Pues no, aquí volvemos al elemento primordial, volvemos a Cristo, volvemos al origen. Por lo tanto, esta es la renovación de la que nos habla Dios y nos habla la Iglesia a través del catecismo. Esto es lo que entendemos por renovación, que en el fondo es un proceso de conversión personal y colectivo. La Iglesia camina perfecta. En estos días de las celebraciones marianas escuchábamos el Evangelio o las lecturas que nos dicen la Iglesia sin mancha ni arruga. Esa es la vida de la Iglesia sin mancha ni arruga.
que los que pertenecemos a la iglesia a veces fallamos, nos equivocamos y los que nos miran van a decir, vea, pero es que fallaron. Pero la iglesia como tal nunca falla. La iglesia es perfecta. Por lo tanto, en ella, que es Cristo Jesús, cabeza, en ella está la alegría de ese caminar, la alegría de vivir verdaderamente nuestra fe. Por lo tanto, personal es mi conocimiento y mi esfuerzo que yo voy haciendo para vivir ese encuentro con Dios, y colectivo cuando se encuentra toda la comunidad, cuando hacemos las celebraciones, cuando celebramos los sacramentos, es de verdad saber que mi hermano vive mi misma fe y la estamos celebrando y la estamos viviendo y la estamos gozando, y por eso es alegría del encuentro comunitario, es la alegría de decirle a Dios, caminamos juntos. Y recordemos las palabras también del Evangelio, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Allí está Cristo. Por lo tanto, en Él está la alegría y nuestra renovación. Esto es también lo que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos en el capítulo 12. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformados mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Así que aquí esa palabra voluntad de Dios, vamos a ponerlo bien claro, no es mi voluntad en ese camino, porque a veces pensamos, no, pero es que yo quiero vivir la iglesia como yo quiera. Expresiones como esta, es que yo creo en Dios pero a mi manera. Oye, tú crees en Dios, pero si Dios se reveló, si Dios se tomó el tiempo, se tomó la alegría de venir a estar con nosotros y caminar y enseñarnos ese camino, ¿cómo Él quiere que lo vivamos? No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Este es el camino, Él nos lo muestra. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Por lo tanto, yo no puedo pretender decir, no, es que yo vivo ese encuentro con Dios a mi manera. No, Dios vino a enseñarnos un camino y simplemente espera de nosotros una respuesta. Sí, Señor, acepto ese camino, acepto esa verdad, acepto ese encuentro contigo. Por lo tanto, ahí es donde va nuestra riqueza, nuestra alegría. Lo bueno, Dios con nosotros. Lo agradable, la alegría de su palabra. Lo perfecto, Dios hecho hombre para caminar con nosotros. Así que entonces renovarse no quiere decir pensar como piensa este mundo, sino volver al amor primero. Y cuando hablamos de amor primero es cómo piensa Dios. Así de sencillo, no hay otra manera. Así que, ¿cómo hizo Dios este mundo? ¿Qué fue lo que Dios quiso compartir con nosotros? Ir ir a la Biblia, los primeros capítulos del Génesis y ver la alegría de Dios creando. Esa es la alegría, es ese amor primero, ese amor con que creó todo. ¿Para quién? Para nosotros. Todo nos lo regaló, es el regalo infinito de Dios. Así que a cuidar de esa alegría a la que Dios nos quiere llevar. Y esto pasa y suele coincidir con un auge de la catequesis, porque en la catequesis se va a lo fundamental, Esa es verdaderamente la alegría del catecismo. El catecismo me lleva a lo esencial. Como dice el Papa Benedicto XVI, lo dijo en el discurso inaugural de su pontificado. Prácticamente dijo que su programa es no tener un programa, que lo que él quería era ir a lo esencial, ir a lo fundamental que nos enseña la catequesis. Así que el Papa se fue a llevarnos a una vivencia del credo, de los mandamientos, de los sacramentos y una iglesia en oración. Camino de vida, camino para hacer realidad nuestro encuentro con Dios. También nosotros estamos en este periodo de renovación, en el que también nosotros debemos volver a las fuentes. Ojo con eso, volver a las fuentes. A veces vamos perdiendo ese entusiasmo de los sacramentos que hemos vivido. Yo se lo digo como sacerdote, uno como sacerdote, qué alegría el día de mi ordenación, qué alegría estar
arrodillado delante del obispo cuando él consagraba las manos, cuando él nos decía y nos entregaba en las ordenaciones los textos del Evangelio. Vive esto, enséñalo y haz de eso vida propia. Esa es una alegría plena, y una medida que va caminando, uno puede ir perdiendo ese entusiasmo. Si yo no vuelvo a ese día a reflexionar sobre mi sacramento de ordenación y decir, wow, mi compromiso fue verdaderamente con Dios, entonces perdemos de verdad el horizonte y por lo tanto se pierde la alegría del camino. Así que renovar es volver. Vuelvo y reflexiono alrededor, wow, ¿qué fue lo que yo respondí ante el obispo y ante una comunidad que estaba celebrando conmigo esa ordenación? ¿Qué fue lo que yo respondí ese día? ¿Y qué debo de hacer? Pues bien, eso es renovar mi vida. Entonces el Concilio Vaticano II, del que hemos hablado en otras clases, tuvo también esta convicción. Por eso después del concilio hubo un resurgimiento en los estudios bíblicos, de volver a la fuente, de que todos tengamos acceso a las Sagradas Escrituras, y hubo un resurgimiento del pensamiento de esos primeros padres de la Iglesia a lo que se llama patrología. Así que el Concilio Vaticano II nos llevó a que vamos a renovar. Y muchos entendieron mal el Concilio Vaticano II. Vamos a colocar un ejemplo. Cuando se habló alrededor del arte sacro en las iglesias, muchos pensaron que había que acabar con el arte sacro y desmantelaron las iglesias. Y no, el arte sacro es parte de la vida y de la historia de la iglesia. Antes al revés, debemos de cuidarlo. Por eso, pongamos cuando vamos a Roma, los encuentros que tenemos en tantas iglesias y en los museos del Vaticano, esa alegría es saber de un pueblo que ha vivido su fe profundamente y lo ha manifestado en cada momento de la historia. Y esa es la riqueza de la iglesia. Por lo tanto, no podemos ir quitando y poniendo, no. Las bases de nosotros están en todo aquello que la iglesia ha vivido desde el comienzo. Así que a vivir con alegría. Entonces, volver a la Escritura, volver a los padres de la iglesia, volver a los santos, forma parte de estos signos de renovación. Y de verdad que, cuando yo estaba en la universidad estudiando, había un sacerdote que nos decía bien claramente, sermón, un ejemplo, sin San Agustín, era un sermón sin sabor. Así que era tocar los padres de la iglesia. Así que son aquellos que nos dejaron riquezas, y por lo tanto de esas riquezas seguimos tomando, porque son aquellos que ellos nos lograron descifrar en medio del camino para que nosotros tengamos la alegría plena del conocimiento. Así que en la época de los padres de la iglesia, vemos a los santos obispos consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis. El primer catequista en la diócesis es el obispo. En la época de San Cirilo de Jerusalén, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio, de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequéticas siguen siendo modelos de vida. Así que no podemos decir, no, es que hoy ya el catecismo del Papa Juan Pablo II es aquel que borró todo aquello del pasado. No, si vamos al catecismo de hoy, ¿dónde está tomando el Papa todas aquellas enseñanzas? De todos aquellos que en el pasado nos enseñaron ese camino de encuentro con Dios. Así que no podemos quitar nada de lo que ya está escrito y hemos vivido en el pasado. Uno de los quehaceres principales de los obispos pues, es la predicación, y por lo tanto en ellos encontramos esa alegría del camino. Se habla en la teología católica de la tria munera, o los tres deberes principales del obispo, también del sacerdote, y en el fondo por el sacramento del bautismo de cada católico. Recordémoslo. Así que todos somos encargados de vivir el misterio y de profundizar el misterio. El obispo, el sacerdote y también cada bautizado, cada católico. Así que a vivir la vida. Somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo y en otro grado distinto por el orden sacerdotal y el orden episcopal. Pero realmente desde el día de nuestro bautismo, Dios nos ha consagrado sacerdotes, profetas y reyes. Así que a hacer nuestra tarea
de llevar siempre esa palabra de Dios con alegría, con nuestra propia vida. El obispo como sacerdote está llamado a santificar, principalmente administrando los sacramentos de manera muy especial, administrando la confirmación, que es aquella parte de los sacramentos que el obispo se toma y lo toma bien en serio. En muchas ocasiones, por ciertas circunstancias, se delega, pero en realidad ese sacramento lo ha tomado él como parte de su ministerio, donde se conecta con el candidato y con ese Pentecostés. Qué palabra tan importante recordar que Pentecostés, la venida del Espíritu, es ahí donde esa persona de Cristo, representada por el obispo y administrada por el orden sacerdotal, nos une en esa cumbre, en esa alegría, de ese misterio para vivir, de un Dios que sigue actuando en nuestra historia. Así que es decirle a cada candidato cuando el obispo va al sacramento de la confirmación: te entrego con alegría en sucesión el poder del Espíritu Santo para que actúes en medio del mundo, como aquel Cristo vivo, llevando la palabra de Dios con alegría y viviéndola con alegría. Así que el obispo, por lo tanto, santifica de una manera muy especial, porque posee la potestad de celebrar plenamente los 7 sacramentos, y en especial ese sacramento de la confirmación y los sacramentos del orden sacerdotal, del orden sagrado, para que podamos continuar este camino. Entonces el obispo, aquí cuando hablamos del obispo, hablamos como profeta, está llamado a predicar. El obispo, como nos dice el nuevo directorio para la catequesis, es el primer catequista de la diócesis. El primer catequista de la diócesis. Y cuando hablamos de catequista, la alegría de uno tener en las parroquias los catequistas siempre basados en la enseñanza de la iglesia. Así que un catequista en su aula, con mucha alegría, les damos la bendición y las gracias por todo ese tiempo que dedican a la iglesia, pero siempre ese catequista ha recibido su enseñanza de la iglesia, del obispo, y por lo tanto esa enseñanza es la que lleva a cada uno de sus alumnos. Aquí en este misterio de la predicación del obispo deben de recordar en todo momento la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, cuando él mismo nos dice: y ay de mí si no predicara el evangelio. Y ahí es para cada cristiano. Primero el obispo, pero cada uno de nosotros. Ay de mí si no predico el evangelio. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 16. Así que fijémonos cómo los momentos fuertes de la vida de la iglesia han coincidido con una renovación profunda de la catequesis. Cada obispo en su tiempo, aquellos grandes obispos que hoy podemos llamarlos como grandes predicadores y con una catequesis plena para iluminar el camino de la iglesia, lo fueron haciendo de una manera muy, muy bonita, pero yo diría que con una alegría plena de saber que el Espíritu Santo nos asistía en su momento. Vamos a hablar de San Cirilo de Jerusalén. ¿Quién es San Cirilo de Jerusalén? Obispo de Jerusalén, siglo IV de la era cristiana, y está considerado como doctor de la iglesia, y se conservan de él 24 célebres catequesis, en especial una profunda catequesis sobre el nuevo nacimiento del cristiano en el bautismo. Así que lo profundizó y nos lo enseñó para que lo vivamos plenamente. Así que la catequesis de San Cirilo de Jerusalén se basa en 3 dimensiones. La primera, la doctrinal; la segunda, la moral; y la tercera, la mistagógica. 3 dimensiones. Entonces, la doctrina, la moral, cómo me comporto, y cómo vivo todo ese caminar en mi vida. En lo doctrinal, San Cirilo comenta el credo, recurriendo a imágenes de la Sagrada Escritura, de cómo el Antiguo Testamento era una especie como de un velo o imagen que nos prepara para Jesucristo. Así que Antiguo Testamento, ¿qué es? Todo aquello que nos va llevando a encuentro con Cristo. Encuentro con Cristo. Usa mucho
el género alegórico simbólico al cual llamamos tipología. Por ejemplo, el cordero que Abraham utilizó en vez de Isaac es una tipología de Jesucristo, el auténtico cordero, el auténtico cordero. Y así San Cirilo utiliza mucho este género en sus catequesis. Así que nos lleva a vivir desde las escrituras del Antiguo Testamento todo aquello que era prefigurado. Y recordemos bien esa palabra, prefigurado a ese encuentro o a esa presencia de Cristo Jesús en nuestra historia. A San Cirilo le tocó luchar contra una gran herejía, y era la herejía de los arrianos. ¿Qué pasaba con esta herejía? Negaba la divinidad de Jesucristo. Así que ya pueden más o menos imaginarse cuál era el reto de San Cirilo, tratando de explicar a toda la comunidad y alejarlos de ese peligro de pensar de que Jesús no era verdadero Dios en medio de nosotros, sino simplemente un humano más. Así que verdadero Dios, verdadero hombre, eso es lo que nos explica San Cirilo en ese tiempo, y va en contra de esa herejía que se metía en medio de la gente, y cuando empiezan a hablar cosas que no son, ya saben ustedes lo que sucede. Todo el mundo va creyendo, y por eso la catequesis es la que le da fundamento a nuestra vida y al encuentro con Dios. Veamos dos textos de San Cirilo. Nos dicen uno de ellos: has caído dentro de las redes de la iglesia, por tanto, déjate captar vivo. No huyas, porque es Jesús quien te pesca con su anzuelo, no para darle la muerte, sino para darte la resurrección después de la muerte. Desde hoy mueres al pecado y vives para la justicia. Palabras de San Cirilo enseñándonos. Miren, es Dios quien pesca, es Jesús quien me pesca. Así que Dios coloca los instrumentos en el camino de la vida. Puede haber sido un amigo, un catequista, papá, mamá, que nos llevaron a la iglesia, pero en realidad, ¿quién pesca? Pesca Cristo. Nos enamoramos de Cristo. Cuando vamos a la iglesia, somos enamorados de Cristo. A veces sufrimos cuando algún hermano nuestro falla en medio de la iglesia, pero en realidad nuestro amor, nuestro centro es Cristo Jesús. Así que San Cirilo, fijémonos cómo utiliza estas imágenes para explicar los ritos. Los ritos, es Dios quien me jala a vivir esa interioridad con Él. Otro texto dice: 3 veces habéis sido sumergidos en el agua. Recordemos que en el bautismo se sumerge 3 veces y se echa agua en la cabeza del bautizado 3 veces. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otras tantas veces hemos sido sumergidos para simbolizar los 3 días de la sepultura de Cristo, es decir, imitando con este rito a nuestro Salvador, que pasó 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Así que San Cirilo coloca todas estas semejanzas para que nosotros comprendamos la profundidad de lo que es nuestra vida cristiana. En realidad, lo que él está diciendo en estas palabras es: morimos en Cristo y con él resucitamos, volvemos a la vida. Si Cristo estuvo 3 días en el seno de la tierra, en la profundidad, nosotros también pasamos esos 3 días cuando pasamos por la celebración del bautismo y cuando nos es derramada el agua en ese símbolo, en esa señal por 3 veces. Es una catequesis, pues, la de San Cirilo, en la que todos los símbolos son explicados y se hace de ella luz y conocimiento profundo del misterio de Jesucristo. Otro de los grandes obispos de nuestra historia, San Juan Crisóstomo, uno de mis favoritos realmente. San Juan Crisóstomo lo llamaban boca de oro. ¿Se imaginan ustedes cómo serían sus predicaciones? Me imagino a todo el mundo ahí embobado, oyendo a San Juan Crisóstomo. Pues bien, San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, siglo V. Crisóstomo era un hombre que tenía un don muy grande para la predicación. Tenemos de él 17 tratados
y más de 700 homilías, comentarios a San Mateo, a San Pablo, 241 cartas y uno de los grandes padres de la doctrina social de la Iglesia. Miren que ya él tratando de luchar con todas las problemáticas de lo que es el peregrinar del ser humano. Así que San Juan Crisóstomo insistía en la integración de los laicos, en que asumieran su misión de sacerdote, profeta y rey, adquirida por el bautismo. Esto es esa integración de la que nos habla el Vaticano II, y nosotros pensamos, no, el Vaticano II es el primero que habla de que los laicos tienen que hacer parte de la Iglesia. No, miren, desde el siglo V ya estamos profundizando en la necesidad del que el laico viva de manera muy cercana ese misterio, colaborando y dando lo mejor de sí para hacer de ese camino una plenitud de encuentro con Dios. Así que también él nos decía, también a ti el bautismo te hace rey, sacerdote y profeta. Eso nos profundizaba San Juan Crisóstomo. Esa es la riqueza de lo que hemos recibido. Por lo tanto, San Juan Crisóstomo decía que la catequesis tiene que responder a los errores doctrinales de cada época, Así que encontraremos miles de errores que la gente va tratando de meter y de vivir, y a quién le corresponde decirle, vas mal, a la catequesis, al catecismo. Catecismo es quien nos aclara y nos vuelve a poner en línea en ese caminar con Cristo Jesús. Si en un tiempo de los arrianos se negaba la divinidad de Jesucristo, la catequesis tiene que insistir en la divinidad de Jesucristo, y así en cada uno de los errores que a través de la historia hayan salido a la luz en la historia de la Iglesia. Y nosotros lo sabemos. Miles de cosas que pueden ir como tratando de dinamitar la riqueza de la Iglesia. Pues bien, el catecismo es aquel que la coloca en sintonía clara de lo que debemos de vivir y de hacer. Otro de los grandes obispos de la historia de la Iglesia en la catequesis, San Ambrosio, obispo que tuvo que ver mucho con aquel otro gran obispo del que ya hemos comentado algo, San Agustín. Entonces, San Ambrosio, ¿quién es San Ambrosio? San Ambrosio, obispo de Milán, el más alto magistrado del Imperio Romano en el norte. San Ambrosio estaba muy bien formado culturalmente, y cuando tuvo el llamado de Dios se dedicó al estudio de las Sagradas Escrituras. Conservamos, gracias a San Agustín, gracias a su discípulo, digámoslo así, la crónica de las costumbres de San Ambrosio. San Ambrosio diariamente, en un pequeño lugar, en una esquinita de la catedral, salía a estudiar las Sagradas Escrituras frente a las personas que cupieran en aquel pequeño lugar. Él leía alguna parte de la escritura y se ponía a dictarle a su secretario públicamente la interpretación del texto. Era como una catequesis pública, pero al mismo tiempo como haciendo sus escritos. Además, era un privilegio para las personas que madrugaban a tomar sitio en la catedral para escuchar la catequesis de San Ambrosio. San Ambrosio, un gran hombre. De él debemos la conversión también, en parte de San Agustín, porque San Agustín lo pudo escuchar. San Agustín, un hombre en búsqueda, pero San Ambrosio nos deja también esa riqueza en el estudio de las Sagradas Escrituras, y también nos enseña la alegría de la Lectio Divina. Así que una lectura de la Escritura orante es lo más importante. Oramos y podemos de verdad llevar esa palabra de Dios con alegría. Dicen también los grandes padres, si no oramos antes de ir a la predicación casi que se puede decir que es muerta. Hay que orar para poder leer las Escrituras y para después poder dar esa homilía o esa predicación que queremos llevar al pueblo de Dios. Así que, Lectio Divina, una escritura orada, reflexionada y vivida en Cristo Jesús. Y el Maestro nos enseñó oración. Recuerden, vayan a los textos bíblicos para que se den cuenta. Y Jesús estaba orando y bajó. Y Jesús fue a orar. Miles y miles de momentos nos va mostrando las Escrituras de esa cercanía de Dios con el Padre,
para poder hacer su tarea bien hecha y enseñarnos ese camino de vida. Bien, llegamos al obispo, el gran obispo San Agustín de Hipona. San Agustín, un hombre de pasión y de fe, de altísima inteligencia, que dejó una profunda huella en la vida espiritual y cultural en Occidente y en el mundo entero. Ya les había comentado lo que decían alrededor de San Agustín en las predicaciones o en los sermones. Sermón sin San Agustín, sermón que no tiene nada. Así que era esencial que San Agustín estuviera presente. Aún todavía lo oímos en las homilías y sacamos de San Agustín grandes cosas. Entonces San Agustín tuvo un itinerario intelectual y espiritual largo. En él, que también fue tentado por muchas otras cosas, Agustín participó en sectas. San Agustín se fue lejos de la iglesia. Santa Mónica era luchando por tenerlo cercano al encuentro con Dios y San Agustín inquieto, buscando esa verdad, buscando esa verdad. Palabras bonitas de San Agustín cuando su conversión, y las tengo yo y las llevo en mi corazón, son: oh belleza siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Te buscaba tan lejos y tú tan dentro de mí. Así que la riqueza de un Dios que está metido en nuestra propia vida, ahí podemos también encontrar a ese Dios vivo, pero a veces vamos buscando y buscando y buscando y no encontramos y Dios tan cercano en nuestra vida. Así que San Agustín es un buscador innato que había sido bautizado gracias a su madre Santa Mónica, pero luego, sin embargo, en esas cosas de la vida se fue metiendo en otras partes hasta que al terminar en esos rechazos que él tenía de la fe, termina siendo bautizado y empieza esa vida de ministerio profundo, ayudándole a la iglesia. Y ya sabemos de todos sus tratados grandes de San Agustín, ayudándonos a vivir verdaderamente el misterio. Tratado de la Trinidad y miles de otras cosas que podemos tener en esa catequesis de San Agustín. Otro gran predicador y también maestro en el catecismo, San Pedro Canicio, doctor de la Iglesia, fue el octavo jesuita en hacer los votos solemnes después de San Ignacio de Loyola, o sea que en los comienzos de esa comunidad de los jesuitas, este hombre empieza también a mostrarnos alegría en el encuentro con Dios. Aunque nació en Holanda, en aquel tiempo pertenecía a la arquidiócesis de Colonia, en Alemania, donde están las reliquias de los 3 Reyes Magos. A él se le llama el segundo evangelizador de Alemania. El primero fue San Bonifacio en el siglo VII y VIII, y se le llama el segundo evangelizador de Alemania porque después de la ruptura con Lutero hizo una labor impresionante de reconquista de muchos católicos que habían sido confundidos por la herejía luterana. A él le tocó muy duro de verdad poder llevar esa palabra de Dios. Fue trasladado a Viena y allí en 20 años no había habido ni una sola ordenación sacerdotal. Los monasterios estaban abandonados y el 90% había perdido la fe. Allí llega San Pedro y con las iglesias totalmente vacías, pero con una santa paciencia de darle la vuelta a la situación. Así que a veces pensamos, pero ¿qué pasa con la fe? Que las iglesias se vaciaron, esto y lo otro. La fe está. Hay hombres que la tienen y esos hombres seguirán llevando esa semillita del encuentro con Dios en cada momento de la historia de la iglesia. Así que no hay que preocuparse porque Dios siempre actúa en su momento y en su manera para que los hombres volvamos al encuentro con Él. Escribió un catecismo que aún en vida del santo tuvo 200 ediciones y fue traducido a 15 idiomas. Y así iba haciendo varios catecismos un poco más breves para lograr llevar la fe católica a todas las personas en sus diferentes niveles culturales, intelectuales y espirituales. Así que ya podemos imaginarnos a San Pedro peleando contra todas aquellas cosas que nos colocó Lutero para dividir, que en realidad también es purificación y riqueza, y nos vamos dando cuenta, vaya, ir a las raíces nuevamente con todo lo que sucedió con Lutero
y afianzar la iglesia, y hoy seguimos camino triunfante con la alegría de saber de que Dios no nos abandona. Vamos a pasar también a San Carlos Borromeo, quien fue obispo cardenal de Milán. Era un sobrino del Papa Pío IV, amigo de San Pío V, de San Felipe Neri. San Felipe Neri también bien famoso entre los santos. Es curioso cómo los santos tienden a hacer amistad entre ellos y a tener ese trato personal. Lo vemos, o sea, se van encontrando. Lo importante de él es que San Carlos Borromeo tiene ese sentido catequético de llevar la fe católica no solo a la población, sino también a la formación de los seminarios, para tener seminaristas que luego fueran sacerdotes bien formados. Interesante esto. Se imaginan un sacerdote sin tener claro el conocimiento y sin profundizar un poquitico en esa vida, ¿qué puede llevar? Pues San Carlos Borromeo comprendió de que ahí está lo primero. Si el sacerdote tiene vida en el encuentro con las escrituras, en el encuentro con el catecismo y el encuentro con la oración, el sacerdote va a caminar y sus comunidades van a estar vivas en ese peregrinar. Así que San Carlos Borromeo tenía un problema de habla, tenía dificultad en la palabra, le costaba predicar, no era como San Juan Crisóstomo, que era elocuente, pero él sería un poco lento hablando, pero si al final lo que predica no es la fuerza de nuestra palabra, sino la fuerza del Espíritu de Cristo que lo mueve, que mueve los corazones. Así que no hay nada que me pueda impedir para hacer la obra de Dios, para hacer la catequesis, aquello a lo que Dios me está invitando. Podemos ir a un ejemplo en el tiempo de Moisés. ¿Quién era el que hablaba? Hablaba Aarón. Así que Dios le colocó ahí tiene a Aarón para que vaya anunciando lo que tienes que decir. Pero ¿quién era el que llevaba el rebaño? Era Moisés. Así que necesitamos de todos en el camino para poder vivir la alegría del encuentro con Dios. Vamos a otro gran obispo, San Roberto Bellarmino, quien es doctor de la Iglesia, jesuita, cardenal prefecto de la Congregación del Índice de Libros Prohibidos, rector de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. San Roberto Bellarmino escribió unos volúmenes llamados Discusiones sobre puntos controvertidos, que consistían en poner en discusión los temas que hablaban los protestantes y él iba aclarando conceptos. En 20 años se publicaron 30 ediciones de este libro de las controversias. Así que imagínense cómo era este obispo tratando de explicar todo aquello que confundía a la gente o a todos los cristianos alrededor de Lutero. Al principio los sermones de San Roberto Bellarmino solían estar muy elevados, llenos de erudición, de adornos literarios, pero llegó un día en el que lo mandaron a dar un sermón el cual él no había preparado, y él salió pensando hacer un ridículo tremendo frente a la gente, y lo que hizo fue predicar frases de la Biblia, pero que no llevaba nada previamente preparado, y resulta que aquel sermón tuvo más fruto de conversión que los discursos eruditos que antes había dado. Esto le cambió la vida totalmente y se dijo: vamos a dejarnos de rollos que calientan la cabeza, pero que dejan frío el corazón. Así que es ir a lo que realmente debemos de ir, a las fuentes, a la Escritura. Por lo tanto, queridos amigos, en la historia de la Iglesia tenemos todos estos testimonios de hombres que nos animan y, por lo tanto, profundizar la catequesis es lo primero. Segundo, formarnos siempre bien. Tercero, ir a los orígenes del cristianismo, no lo olvidemos. Y por lo tanto, cuarto, consultar las fuentes, la riqueza de la Iglesia. Así que, Leonardo, este es este tema del catecismo el día de hoy. Hay preguntas, no sé si la gente quiere hacer preguntas o miramos esta pregunta que hay por aquí también, a ver qué tú dices. Wow, padre, excelente esta catequesis, Juanito, ¿no? Sí, oye, yo estoy aquí ya
Hasta me tiemblan las rodillas. Y te voy a decir algo, Leo, padre, que usted está aquí. Nosotros tenemos una bendición en esta arquidiócesis de tener sacerdotes muy buenos, muy bien preparados. Ahora, no es porque estamos en la misión y porque el padre está aquí, pero si a alguien yo podría llamarle San Juan Crisóstomo o Voz de Oro, se lo tengo que otorgar al padre Guillermo, porque la verdad que las homilías del padre cada domingo, en cada celebración, son muy profundas, muy bien preparadas, pero son prédicas que salen del corazón. O sea, el padre lee el texto, lee las escrituras, pero se baja del púlpito y predica de esa vivencia que tiene. ¿Cómo le sigue? O sea, es algo que es el Espíritu Santo que se mueve. Y me quedo impresionado con todos los ejemplos que el Padre nos ha dado de santos de la iglesia, obispos. Y Leo, un solo numeral, el 7. Nos sacó todo este material. Claro. Impresionante. Hay unos temas muy interesantes que nos ayudarían en nuestras parroquias, en los grupos, en los movimientos. El padre lo comentaba. Siempre que se quiera hacer una renovación, se tiene que empezar con la catequesis. Sí. Porque lo que ha sucedido es que en algunos lugares han puesto la catequesis en segundo lugar. Sí. Y nos enrollamos. Incluso me llamó mucho la atención lo que el padre decía en este ejemplo de San Roberto Belarmino. Ajá. Dejemos de calentarnos la cabeza, ¿no? Eso es muy interesante, que se calienta la cabeza, pero se deja frío el corazón. Y por eso a veces experimentamos esos lugares muy hermosos, muy grandes, muy bien construidos, pero el corazón está frío. Sí, no hay nada más. ¿Para qué vamos a construir una iglesia y los salones vacíos si no hay catequesis? No tiene ningún sentido. Pues ese es uno de los ejemplos claros de acá y lo experimentamos también con el arzobispo Wilton Gregory cuando planteamos todo el proyecto de la misión. Y él dijo primero el edificio de catequesis antes de ir a la iglesia. Al templo. Y a veces uno se quedaba, wow, pero necesitamos la iglesia, tanta gente. Pero hoy vemos nosotros mismos en este catecismo, oye, si no tenemos un pueblo preparado para celebrar, ¿para qué quiero la iglesia llena? Sí. Exacto. Sí. Entonces, es la riqueza, es la riqueza. Y yo personalmente también le doy gracias a Leonardo, porque Leonardo le ha dedicado mucho tiempo a la catequesis, ahora con este programa del catecismo, pero gracias a Dios hemos podido ir creciendo con todos los niños, para todos hay ese espacio y que ellos puedan vivir el Evangelio de una manera más profunda y ir animando a las comunidades para tener siempre esa riqueza de lo que hemos recibido de nuestros padres en el camino de la fe y continuar ese legado aquí. Y yo creo que de verdad, y a veces yo cuando miraba aquí el número, sí, nosotros aquí bautizamos muchos, pero también tenemos que llegar a la profundidad de que esos papás comprendan ese misterio en el que se están metiendo con sus hijos para vivirlo y gozarlo plenamente. Y yo creo que vemos el fruto cuando vemos los salones llenos, preparándose para sus sacramentos y haciéndolo con alegría. Y uno de los temas buenos, pongamos, charlas con Jesús, es una de las formas de uno ver, wow, los papás están queriendo de verdad profundizar en la fe y no dejan a los niños, porque podían quedar, ya no, yo voy a los 2 añitos de catequesis para primera comunión y no más, ¿no? Vamos a seguir, a profundizar en ese misterio y tratar de que los jóvenes de hoy comprendan de verdad la riqueza de lo que hemos recibido. A Dios con nosotros. Excelente. Y muy interesante también la parte, padre, que usted decía de la renovación, porque como usted pone el ejemplo, cuando yo quiero renovar, veo este salón y veo los muebles, el televisor, lo que sea, para afuera y vamos a poner cosas nuevas, ¿verdad? Pero en la renovación en Cristo es volver a la esencia, al principio. Es volver a Él, o sea, la riqueza es Cristo y Cristo no envejece. Qué bueno. Tenemos esa expresión muy hermosa, volver al amor primero. Eso. Es una expresión que incluso se le dice a las parejas, ¿no? Recuerden ustedes
cuando se enamoraron, Sí, cuando sí. se conocieron, Sí, volver sí. al amor primero, Sí, sí. a recordar esto. Pero Sí. una segunda cosa que me llamó mucho la atención que el padre dijo en este volver al origen. Ajá. ¿Cuál es el origen? Eso. Donde la iglesia nunca se ha descuidado. Escritura, padres de la iglesia, vida de los santos. Esos tres elementos me parece que son extraordinarios porque nunca la iglesia ha dejado de ser basada en la Sagrada Escritura. Nunca. Ni siquiera enfrente al protestantismo, que es lo que el protestantismo plantea. Solo Escritura. Bueno, pero es que la iglesia siempre ha tenido la Escritura de primero. Nunca ha puesto primero la tradición, después la Escritura. No, siempre la Escritura va de primero. Pero da un paso más. Vamos a los padres de la iglesia, a los que vivieron desde el primer instante aquello que recibieron de manos de los apóstoles. Eso me parece que es una garantía de la fe. Sí. Porque aquello que ellos predicaron no se lo inventaron, lo recibieron de manos de los apóstoles. Y la tercera, el testimonio de los santos. La iglesia con sus santos es algo que es extraordinario. Padre comentaba, por ejemplo, mi santo preferido, San Felipe Neri. Sin duda alguna, ese santo cambió su historia. Pero no lo hacen santo porque era bueno simplemente, sino porque con su virtud desarrollada logró dar testimonio. Y es lo que la catequesis tiene que tener clarísimo. A los niños, a los jóvenes, a los adultos en la catequesis les tenemos que poner el testimonio de los santos siempre, porque tenemos que cada día de nuestra vida estar entusiasmados en nosotros también querer ser santos. No es una tarea fácil. Y comprender que ese es el camino, ¿no? O sea, el camino de salvación es llegar a Dios y por lo tanto llegar a la santidad, llegar a esa plenitud del encuentro nuevamente pleno con el Padre. Pero hay que darle a los muchachos y mostrarles de que los santos tuvieron sus grandes dificultades como las tenemos nosotros hoy. O sea, los mismos peligros, las mismas tentaciones, todo igual. Simplemente lograron vivir la vida de una manera tal que la hicieron perfecta y hoy nos pueden dar testimonio de vida. Pero cada santo tuvo su lucha, su problemática, sus dificultades, pero logró salir adelante gracias a ¿qué? A ese encuentro con Cristo Jesús, a través de las Escrituras y a través del catecismo y de la oración y una vida consagrada. Bien, pues concluimos esta primera sesión con los 4 pilares que nos deja el Padre de tarea. Sí. Priorizar la catequesis, formarnos siempre bien, ir a los orígenes del cristianismo y consultar las fuentes, que son, sinceramente, la Sagrada Escritura, la tradición, los padres de la iglesia y la vida de los santos. Así es. Lo dejamos con la bendición del Padre. Por favor, Padre. Pedimos pues a Dios que siga acompañando este proyecto de la enseñanza del catecismo y que profundizándolo bien y celebrándolo a través de los sacramentos y la vida de parroquia, que Dios sea siempre la alegría en nuestro camino. Señor, bendice siempre nuestras vidas, danos esa paz infinita del encuentro contigo y llévanos a ese encuentro total en la eternidad con el Padre Celestial. Y bendícenos siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.